Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras que, en serio, cambiaron la educación para siempre. Pero ojo, no solo vamos a hablar del famoso método Montessori que seguro muchos conocen. No, vamos a conocer a la mujer detrás de todo, María Montessori. Una científica, sí, pero también una rebelde. Y una persona llenísima de contradicciones fascinantes. Y para empezar, fíjense en esta frase. Es una ironía tremenda, ¿no? Me preocupan demasiado los niños del futuro como para añadir otra biografía a la lista. Eso dijo ella, de joven a su maestra. Y bueno, a pesar de que no quería que se hablara de ella, para entender lo que descubrió tenemos que hacer justo eso, contar su historia. Una historia que la verdad, quizá a ella no le gustaría que la contáramos así. A ver, esta historia no arranca donde uno se imaginaría, ni en un laboratorio supermoderno o ni en una universidad prestigiosa. No, para nada. Nos vamos a un lugar, digamos, inesperado. Vámonos a 1907, al barrio de San Lorenzo en Roma. Piensen en un lugar pobre, caótico, de verdad difícil. Bueno, justo ahí, un experimento social estaba a punto de cambiarlo todo, de cambiar para siempre cómo vemos a los niños. Imaginen la escena. Unos constructores levantan un edificio nuevo, pero tienen un problemón. Un montón de niños chiquitos, los hijos de los trabajadores, andan sueltos por ahí, haciendo un desastre, rompiendo cosas. La solución que se les ocurrió, súper práctica. Metámoslos a todos en un cuarto con una cuidadora y listo. Y bueno, ¿a quién le ofrecieron ese trabajo? A la doctora María Montessori. Lo que pasó después, la gente lo llamó un milagro. Esos mismos niños, que eran un torbellino, se transformaron por completo. De repente eran ordenados, súper disciplinados y, esto es lo más loco, se concentraban de una manera que nadie había visto antes. Pero lo más impactante de todo fue algo que la propia Montessori llamó la explosión de la escritura. ¿Qué fue esto? Bueno, les dieron unas letras hechas con papel de lija para que las tocaran, sintieran la forma, y de pronto, ¡pum!, los niños se dieron cuenta de que con esas letras podían formar palabras. Y eso fue como abrir una compuerta. Se desató una obsesión total. Escribían en todos lados, en pizarrones, cuadernos, hasta en los pedazos de pan. Escribían a todas horas, de día, de noche, fascinados con el poder de poder comunicarse. Y para que se den una idea de la locura que era esto, para la Navidad de ese mismo año, niños de solo 4 años estaban escribiendo cartas de agradecimiento. ¡4 años! Y cuando un experto vio su letra, dijo que era como la de un niño de 3er grado. O sea, increíble. Algo muy grande estaba pasando en ese barrio olvidado y el mundo entero estaba a punto de enterarse. Ok, todo esto suena increíble, un milagro, pero ¿quién era esta mujer? ¿De dónde salió? Para entender cómo logró esto, tenemos que echar el tiempo para atrás, porque resulta que María Montessori llevaba ya toda una vida rompiendo esquemas, desafiando todas las reglas que la sociedad del siglo XIX le ponía enfrente. Su vida fue básicamente una rebelión tras otra. Primero se le plantó a su papá, que era súper conservador, porque quería ser ingeniera y se metió a una escuela técnica que era solo para hombres. Después se peleó con toda la universidad para poder graduarse de medicina, convirtiéndose en una de las primeras doctoras de toda Italia. Y como si fuera poco, apenas se graduó, se fue a un congreso feminista en Berlín y se robó el show. No solo por lo que decía, sino por su carisma, por cómo era. Y aquí está la clave para entenderla. Fíjense en esta cita. La prensa de esa época, cuando oía feminista, se imaginaba a alguien, no sé, de aspecto muy duro, casi masculino. Pero de repente llega María Montessori, y era joven, elegante, súper elocuente. Los dejó a todos con la boca abierta. Este periodista lo captó perfecto. Era una mezcla de delicadeza y fortaleza. O sea, rompió todos los moldes que tenían en la cabeza. Entonces, ¿cómo pasa de ser médica a revolucionar la educación? Bueno, aquí está el puente. Su formación como científica, como médica, fue la clave de todo. Y su viaje para entender a los niños no empezó en una escuela bonita. No, empezó en el peor lugar posible, los manicomios de Roma, con los niños que la sociedad había literalmente tirado a la basura. Como parte de su trabajo de doctora, ella tenía que visitar estos lugares. Y lo que vio, la dejó helada. Imaginen, niños con discapacidades, a los que en esa época llamaban con la terrible palabra de idiotas, encerrados en los mismos lugares que adultos con enfermedades mentales muy graves. Estaban en cuartos vacíos, sin nada que tocar, sin nada que hacer, sin nadie que les enseñara algo. Abandonados. Era una miseria total. Pero ella no los vio con lástima. No. Los vio con su ojo clínico, con su ojo de científica. Se puso a observar. Y se dio cuenta de algo.
Los niños estaban desesperados por tocar cosas, por sentir, por usar sus manos. Sus mentes pedían a gritos estímulos. Y ahí lanzó su hipótesis, que en ese momento era radical. El problema de estos niños no es médico, es pedagógico. No son deficientes, están privados de todo. Así que tomó las ideas de dos médicos franceses, Itard y Seguin, las adaptó y se puso a trabajar. Ella misma, de 8 de la mañana a 7 de la noche, enseñándoles con los materiales que iba creando. Y los resultados fueron espectaculares. Niños que todos daban por perdidos, que decían que no podían aprender, aprendieron a leer y a escribir, incluso pasaron los exámenes oficiales del Estado. Y fue justo en ese momento que a ella le cayó el 20. Esa es la revelación que vemos en esta frase. Piénsenlo, si este método funcionaba de maravilla con los niños que tenían todo en contra, ¿qué no podría hacer por los niños normales? ¿Qué potencial se podría liberar en ellos? Y esa pregunta es la que la lleva de vuelta a nuestro punto de partida, la casa de Bambini en San Lorenzo. Fue ahí, con esos niños, donde aplicó todo lo que había aprendido y empezó a definir los principios básicos de lo que hoy conocemos como el método Montessori. El primer principio, y esto era totalmente revolucionario para la época, el salón de clases tiene que estar hecho para el niño, no para el maestro. O sea, muebles chiquitos que ellos puedan mover, estantes bajos para que alcance sus cosas, todo, absolutamente todo pensado para que sean independientes. El propio ambiente se convierte en el que enseña. Y claro, esto le da un giro de 180 grados al rol del maestro. Ya no es la figura de autoridad allá adelante hablando sin parar. No, el maestro Montessori es más como un guía, casi como un científico que observa. Su trabajo es preparar ese ambiente del que hablamos, mostrarle al niño cómo se usa un material y luego, y esto es crucial, dar un paso atrás, dejar que el niño trabaje y proteger su concentración a toda costa. Y ojo, que libertad no significa que cada quien haga lo que se le dé la gana. No es un caos. Es una libertad con límites, con una estructura. El niño puede elegir en qué quiere trabajar, con qué material, por cuánto tiempo, pero todo dentro de un ambiente con opciones que tienen un propósito educativo. Y lo increíble es que esa libertad es la que genera una autodisciplina real, una que viene de adentro, no una que se impone a gritos. Pero quizá el descubrimiento más grande de todos fue el poder de la concentración. Hay una anécdota famosa. Un día ella vio a una niñita de 3 años trabajando con unos cilindros de madera. Estaba tan metida en lo suyo, tan concentrada, que repitió el ejercicio 44 veces. No le importaba nada de lo que pasaba alrededor. Ahí Montessori entendió que esa concentración profunda, esa capacidad de absorberse en algo, no era una excepción. Era el estado natural del niño cuando aprende. Y esa era la llave para desatar todo su potencial. Bueno, como se imaginarán, el éxito de la casa de Bambini fue una bomba. Montessori se hizo famosa en todo el mundo, pero su vida y su movimiento se empezaron a volver igual de complejos y contradictorios que esa naturaleza humana que ella tanto se dedicó a estudiar. La cosa explotó, y rapidísimo. Unos artículos en revistas de Estados Unidos la convirtieron en una celebridad de la noche a la mañana. Gente como Alexander Graham Bell o Thomas Edison se hicieron sus fans número 1. Reyes, políticos, educadores de todo el mundo, todos viajaban a Roma para ver el milagro con sus propios ojos. Hasta la nominaron 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Ella estaba convencida de que la educación era la única forma de acabar con las guerras. Pero detrás de esa imagen pública, la de la gran defensora de los niños del mundo, había un secreto, una paradoja muy dolorosa que la marcó para siempre. Resulta que María Montessori tuvo un hijo. Se llamaba Mario y fue fruto de una relación con otro doctor. En esa época, en la Italia de principios del siglo XX, tener un hijo sin estar casada era el fin de su carrera, un escándalo del que no se recuperaría. Así que tomó una decisión que tuvo que ser devastadora. Entregó a su bebé a una familia para que lo criara en el campo. No pudo volver a estar con él hasta que Mario ya era un adolescente, y al principio lo presentaba como su sobrino. Mucho tiempo después, reconoció que era su hijo. Y esa no es la única contradicción en su vida. Fíjense, ella pedía que otros científicos estudiaran su método, que hubiera colaboración, pero en la práctica era súper celosa de su creación. Exigía un control total y rompía con cualquiera que se atreviera a cambiarle una coma. Hablaba de paz, pero su vida fue una constante huida de las peores guerras de su tiempo. Tuvo que escapar de la Italia de Mussolini, de la guerra civil en España, y sí, al principio hasta aceptó el apoyo de Mussolini. Imagínense. Claro, hasta que el régimen fascista quiso usar sus escuelas para adoctrinar a los niños, y ahí fue cuando tuvo que salir corriendo. Y estas palabras de ella misma lo dicen todo.
Son el reflejo de una soledad inmensa, la soledad de ser una visionaria. Creó un movimiento mundial que la veía como una diosa. Pero esa misma adoración le quitó lo que ella más quería, tener colegas de verdad, gente que trabajara con ella, hombro a hombro, no gente que la siguiera ciegamente. Se quedó atrapada, aislada en su propio pedestal. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue flotando en el aire. Montessori estaba segurísima de que había encontrado el secreto de la infancia, las leyes naturales de cómo nos desarrollamos. Más de 100 años después, en un mundo que muchas veces parece ir en la dirección totalmente opuesta, la pregunta es, ¿realmente nos hemos detenido a escuchar lo que los niños nos han estado tratando de decir todo este tiempo?